Bueno, ya estamos listísimos para hablar sobre el Benemérito de las Américas con Marco Villa. Él es historiador y editor de la revista Relatos e Historias. Y bueno, pues hablaremos de este hombre que tuvo un gobierno itinerante, este hombre que de alguna manera pues cambia el rumbo de nuestro país con leyes de reforma y bueno, pues varias acciones importantes que son reconocidas, empezando por esta frase de el respeto al derecho ajeno es la paz, que además hay controversia si es de él o es de un francés. Sí, un filósofo. Un ¿no? filósofo. Pero bueno, yo creo que no podemos, estemos de acuerdo o no con el personaje, o sea, en esta, a lo mejor consigna o juicio que hacemos muchas veces de nuestras figuras históricas, decir si nos cae bien o nos cae mal, creo que lo que vale mucho la pena es decir como traer a cuento por qué es importante ¿Qué es lo Benito que hizo? Juárez. Claro. Es que es un personaje, yo creo que es controversial y creo que la mayoría de la gente, pues sí, sí te gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque te muestran la historia de pues un niño indígena, un niño que fue avanzando, fue creciendo hasta Sí. llegar hasta los niveles que él llegó. Ya estamos de regreso y estamos hablando sobre la vida de Benito Juárez. Estábamos hablando también y nos habíamos quedado justo en esa parte, en esa historia en la que él es un niño muy pequeño, que nace en Guelatao, en Oaxaca, Exacto. y que quien lo cría es su tío, que es un sacerdote. Sí, Bernardino, me parece que se llamaba, él queda huérfano a los 3 años, y de ahí pasa más o menos un lustro, poco más de un lustro, cuando él ya se va a casa de don Antonio Maza, donde estaba su hermana. Y ya después ahí la hija adoptiva de ese señor es Margarita Maza. Ya, bueno, historia conocida también, que es la esposa de Benito Juárez. Pero con Benito Juárez yo creo que podemos ver, nace él en 1806, perdón, estamos hablando de que ya está a punto de quebrar Nueva España, ¿no? En ese tiempo sabemos bien que la insurrección comienza 4 años después. Y bueno, Oaxaca también era una ciudad próspera, era una ciudad, independientemente de que él fuera Guelatao, bueno, hablamos ya de estos pueblos periféricos a la ciudad capital de Oaxaca, ¿no? Era un lugar importante y era un lugar también... ¿Por qué era importante en cuanto a qué comercio? Sí, exacto, en economía, en política, porque eran las entradas del Golfo de México hacia el centro del país, perdón, de las dos partes, ¿no? Del Golfo y del Pacífico. Entonces, y ya de ahí, bueno, muchas implicaciones, actividad económica, pues muy importante, ¿no? Entonces, y bueno, también sabemos que durante todos los años de la colonia, en ese lugar también se asentaron muchas órdenes, bueno, muchos eclesiásticos, muchos religiosos que eran parte de las diversas órdenes, ¿no? Y bueno, ahí fue un nicho muy importante de tradiciones eclesiásticas, políticas y lo que hablábamos ahorita, económicas. Entonces Oaxaca era importante. Político creo que siempre ha sido como un lugar importante a la fecha. En cuanto a la vida política, sí. y a la vida intelectual también, ¿no? Sí, claro, y bueno, y ahorita justo a esa parte iba, porque ahí se forma un lugar, ahí nace o surge o se funda, más bien sería el Instituto de Artes de Oaxaca. ¿No? Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, eres el nombre, y ahí estudia Benito Juárez jurisprudencia. Ahí también va Porfirio Díaz muchos años, bueno, ni tantos años después, ¿no? Porque son más o menos, bueno, no, le lleva 24 años Benito Juárez a Porfirio Díaz, pero bueno, nos habla ya de un lugar con mucha solidez política y también un lugar muy dinámico al interior del país, ¿no? Y las características de estos personajes, es de personajes preocupados por aprender, pero sobre todo también por defender su vida, pero sus derechos, pero ser respetados, ¿no? Sí, sí, ahorita mencionaste algo muy importante. Oaxaca es un enclave intelectual y cultural fundamental en este país, y es desde aquellos tiempos. Esos fueron los cimientos de Benito Juárez, de Porfirio Díaz y otros grandes personajes. Hablando de Juárez, él ahí
él sabía, bueno, dicen sus biógrafos que leía bien en francés y en inglés. Bueno, además aprendió el español desde chico porque él era de origen zapoteco, pero más allá de esa historia romántica, creo que sí vale la pena reconocerlo como una figura vital en el derecho mexicano. Él, con toda la razón del mundo, muchos historiadores, bueno, me incluyo también, creo porque que... además, bueno, has hecho estudios importantísimos sobre su vida y demás, ¿no? Sí. Y bueno, aquí el asunto con Juárez es que él encabeza a una generación, a la generación de liberales quizá más importante que ha tenido México. Y no es cosa menor, ¿no? Porque en la época que él vivió fue muy complicada. Él estuvo en formación cuando pasó la invasión estadounidense aquí en México, donde se pierde o se tiene que ceder más de la mitad del territorio. Después vino la década quizá más sangrienta, o la guerra más sangrienta, que fue la del Reforma. Es ahí donde él casi pierde la vida en Guadalajara con esta famosa frase de Guillermo Prieto de todos los valientes no asesinan, ¿no? Entonces ahí él está a punto ya de quebrar, y Benito Juárez fue un personaje que defendió, tal vez por ese carácter tan hosco, tan rudo que tiene la gente en muchos de esas poblaciones del sur de México, ¿no? Tan reacio, tan guerreros. Entonces él una obstinación, exacto, en este caso por un ideal. Exactamente. Entonces yo creo que sí él era un hombre de ideales. Políticamente en ese tiempo, hablamos de mediados del siglo XIX, el país estaba dividido en liberales y conservadores. Veníamos de una inestabilidad brutal desde que se consuma la independencia. O sea, no había realmente una fuerza de gobierno que se hubiese sentado con determinación y sobre todo que fuera respetada. Entonces, en ese sentido, bueno, de ahí también las intromisiones extranjeras y muchos intentos, no solo fue lo de Estados Unidos, hubo otros intentos, pero eso es una historia Francia, de otro Estados momento. Unidos, diferentes, lo cual nos lleva, además, es importante porque él fue presidente en varias ocasiones. Sí, claro. ¿Son 3 ocasiones? Sí, yo creo que pues está del 58 a los 60, luego viene, sí, tres, pero ya la última es cuando muere, cuando deja interrumpida la presidencia. Pero en ese periodo está también lo de Maximiliano, ¿no? Entonces es un desorden, pero además, esto cómo lo lleva a él a andar pues en otros lugares, en otros países, en algunos que era reconocido, en otros que no lo era. Yo recuerdo haber leído una parte de este libro de La suerte de la consorte, donde mencionan a Margarita Maza como es invitada en Nueva York a un evento en representación de su esposo y por ser la primera dama mexicana, y cómo ella va pues con su ropa humilde, con todas estas mujeres que iban con joyas y demás, porque era un hombre reconocidísimo y era un hombre pues que sí se aceptaba cuál era su papel en México. Sí, claro. Bueno, aquí lo que pasa con Juárez, hay que... Él y esta generación de liberales, desde luego también son eco de otras cosas que pasaban en el mundo en esa época. Igual es también una historia muy extensa, sin embargo, los principios liberales estaban en boga en ese tiempo. Maximiliano mismo tenía también esa cultura política y social, y lo que pasó con Juárez es que él es reconocido como esa figura mexicana que empieza también ya a articular relaciones con otros países. Él también empieza o se muestra reacio al pago de la deuda, por ejemplo, ¿no? Hay una deuda que tenía México con unas naciones europeas, Inglaterra, España y Francia, y de ahí se vienen estos conflictos que traen aquí, que derivan en la segunda intervención francesa. Es cuando llega y además, bueno, Víctor Hugo, el escritor, también le envía una carta de respaldo, ¿no?, a Benito Juárez, donde, y a los mexicanos, ¿no?, de resistir. Sí, pero ahí lo que hace también Víctor Hugo después aboga por la vida de Maximiliano, porque aquí cuando Maximiliano es aprendido por otro gran general, Mariano Escobedo,
empiezan también a enviar misivas al gobierno juarista para que no lo maten, porque ya estaba dado que en cuanto cayera lo iban a fusilar. Pues eso mismo pasaba, eso era ley aquí. Entonces, por ejemplo, Benito Juárez... ¿Por qué exactamente fusilan a Maximiliano? Porque finalmente él llega a nuestro país a vivir un imperio, pero además hubo una comitiva de mexicanos que fueron a pedirle que viniera y que era necesario en este lugar. Es decir, no vino conquistando. Vamos a un corte de claro. No se vaya, porque soy mujer, estamos hablando sobre Benito Juárez y ya salió, por supuesto, la figura de Maximiliano. Yo soy tan fuerte porque... Ya tenemos poco tiempo, pero entonces utilicemos el tiempo para hablar más de Benito y después sobre Maximiliano. ¿Te parece? Claro. ¿Por qué se le conoce como Benemérito de las Américas? Bueno, él cuando fusilan a Maximiliano en los años posteriores se le recupera la soberanía para México, y eso resulta ser un hito en la vida en América, sobre todo en América Latina. México es una nación que de muchos aspectos encabeza el continente, bueno, con excepción del norte, al resto del continente. Entonces, en República Dominicana se propone, hay un legislador que propone que se le denomine así, que se le nombre Benemérito de las Américas. Ese diputado o ese legislador, para quienes viven en Ciudad de México y que nos ven desde allá, hay una calle muy famosa ahí junto a Ciudad Universitaria que se llama Delfín Madrigal. Ese señor es ese diputado dominicano que propone ahí en el Congreso Dominicano que se le llame Benemérito de las Américas, y es entonces que se le acepta a él o se le otorga ese reconocimiento después de haber recuperado la soberanía para México, ¿no? ¿Qué es un benemérito? Pues es alguien que ayuda a sí, América. Sí, exacto, una especie sí, alguien que ayuda, que pone el ejemplo. Sí, y sobre todo que es una especie de gran soberano, ¿no? O sea, en un sentido ya muy idílico. Y por supuesto Benito Juárez había hecho los méritos desde mi perspectiva para eso, y no solo con la intervención, sino con todo lo que pasó cuando la guerra de reforma y con las leyes de reforma también, ¿no? Esta guerra de reforma es la que se conoce como la guerra de 3 años, calificada también como la más cruenta en la historia de este país, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Benito Juárez obtiene ese reconocimiento, y de ahí también, o sea, ese momento forma parte de muchos momentos más en las que la figura de Benito Juárez, tanto en México como en otras partes del mundo, pues es elevada a o sea, después de su muerte enormes. Explota la imagen sí, de claro, Juárez. Sí, por ejemplo, él muere en julio del 72, apenas fue el aniversario luctuoso, el sesquicentenario. Entonces, el asunto es que ya desde que empiezan los funerales, hay cualquier cantidad de cartas, de reconocimientos, las famosas honras fúnebres, y boom, explota, ¿no? La figura de Benito Juárez. Ahí se nota todo lo que él como había sembrado y está la cosecha. Casi se acaba el tiempo. ¿Qué pasa con la imagen que conocemos? Porque hace poquito estaba viendo una que no se parece en nada a la que nos han mostrado en libros de texto, biografías y en 1000 lugares en internet. Hay retratos, o sea, hay fotografías de él, de sus hijos, de su familia, de su esposa, Margarita, pero yo creo que él, justo por esta cualidad de prócer de este país, es que él, junto con Hidalgo, y a lo mejor en menor medida, no, yo creo que como ellos dos, nadie, han sido reproducidos así de forma... Miguel Hidalgo, que nos ha mostrado que es el padre, pero de la homeopatía, al que nos muestran a nosotros, y en realidad no se parece al real. De Miguel Hidalgo hay descripciones, pero no hay un retrato. Es bien interesante. Pero de Benito sí hay retrato. De Benito sí, y se deformó también muchísimo. Siempre un gusto que estés con nosotros, mi querido Marco Villa. También, por supuesto, un gusto que nos reciban en sus hogares. Y le dejo con todo cariño un beso, un abrazo y un aplauso, porque soy mujer.